Bienvenidos sean nuevamente, estamos nuevamente de vuelta a esta grabación de esta serie Libro de los Hechos, la historia de la iglesia. Qué gusto que pueda estar con nosotros, qué bueno que podamos entrar a tus hogares a través de las redes sociales, a través de el internet, a través de YouTube, a través de Facebook. Y compártenos, danos like. Siempre te decimos, esto nos ayuda a poder extender el evangelio. Así que qué bueno estar contigo. Vamos a aprender hoy, vamos a ir aprendiendo el libro de los Hechos del capítulo 21. Y algo muy interesante del apóstol Pablo. Así que qué bueno que estás con nosotros. Bendiciones. Y bueno, estamos nuevamente aquí de vuelta en esta serie, predicando así el libro de los Hechos, acerca de la historia de la iglesia. Mi nombre es Elvis García y yo soy pastor de la iglesia South City en el estado de Arkansas, en la ciudad de Little Rock. Y estamos en el tercer viaje misionero de Pablo. Hemos visto cosas increíbles, un ejemplo increíble. Y hoy vamos a enfocarnos en un versículo muy importante. Y hoy vamos a hablar, el tema de hoy se llama ¿Quién eres? El tema de hoy, no solamente para los judíos, para el procónsul, pero también para nosotros es de descubrir quién eres. Y estamos en el libro de los Hechos, el capítulo 21, de los versículos 37 a 38. ¿Me acompañas? Acompáñame a leerlo. Hechos 21, 37. Vamos a ir paso por paso. Y Pablo está frente a un funcionario romano, en el mismo lugar que Jesús. No siendo culpable de un crimen igual que Jesús. Sin embargo, la gente está gritando que muera, fuera con él, igual que Jesús. Y como Jesús, Pablo estaba dispuesto a morir. Pablo estaba listo a morir si él tenía que hacerlo. Entonces la semana pasada concluye ahí, frente a la multitud, frente a la guardia romana. Y es increíble el libro de los Hechos porque la narrativa de este libro, y vamos a tomar este texto y lo vamos a desglosar a medida en que avanzamos. Y lo primero que vemos en el texto, en Hechos 21, del 17 al 38, es una identidad errónea. Dice el 37, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio, está hablando el tribuno, que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a 4,000 sicarios? Sabes, las capacidades del apóstol Pablo eran increíbles. Pablo habla griego y Pablo no era quien el tribuno pensaba. Pablo no era el revolucionario egipcio que estaban buscando. El historiador Flavio Josefo nos dice que 3 años antes de este momento había habido una revuelta contra los romanos. Y un egipcio condujo a miles de hombres al Monte de los Olivos y planearon un ataque contra el ejército romano. Pero Félix los sorprende matando a 400, arrestando a 200, pero los demás escaparon, incluyendo el líder, un egipcio que estaba entre los más buscados del FBI de los romanos en esos últimos 3 años. El tribuno se está dando cuenta de que Pablo no es este hombre. Curiosamente también vemos un caso de identidad equivocada en la multitud de judíos. Así como Pablo comienza a explicar su verdadera identidad, Pablo comienza a explicar su identidad en Cristo. Si seguimos avanzando en Hechos 21,
Vamos a leer Hechos 21 del 39 en adelante y también del 2 al 16. Entonces, versículo 39 de Hechos 21 dice: entonces dijo Pablo: yo, de cierto, soy hombre judío de Tarso. Le está respondiendo al tribuno, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Pablo era una persona tan inteligente. Él está hablando con el tribuno, la multitud lo quiere matar y él está pidiendo permiso para dirigirse a ellos. Qué intencionalidad la del apóstol Pablo. A veces, amado hermano, tú y yo desaprovechamos tanta oportunidad para hablarle a las personas de Cristo. Pablo no desaprovechaba ni una oportunidad. Entonces, y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo una señal con la mano al pueblo y echó un gran silencio. Habló ahora en lengua hebrea, dice la Biblia, diciendo: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en hebreo, guardaron más silencio. Me recuerda mucho esto, amados hermanos, y yo lo digo siempre que hablo con personas. Muchas veces se usa un lenguaje que las personas no entienden. Y cuando nosotros hablamos, amados hermanos, tenemos que buscar la forma de que las personas nos escuchen y entiendan lo más sencillamente. Sabes, cuando estamos mucho tiempo dentro de la iglesia, leía un libro esta semana que decía: entre más un creyente pasa su tiempo con otros creyentes, más difícil es conectarse con personas que no son creyentes. Otra vez, entre más un creyente pasa tiempo con otros creyentes, le es más difícil conectar con personas que no son creyentes. Y no dice que no debemos pasar tiempo con personas. El libro no decía que no debemos dejar de tener compañerismo. Es parte de la vida cristiana. Es una de nuestras armas espirituales, el compañerismo. Pero debe haber un balance. Si solamente pasamos tiempo con creyentes, cuando hablamos con los no creyentes, en lugar de sentir empatía y amor, empezamos a sentir enojo y perdemos la compasión. Y eso es muy interesante. Pablo les busca hablar. Pablo habla con el tribuno en griego. Pablo habla con ellos en hebreo. Y él empieza a narrar en el versículo 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, muy importante, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo son todos ustedes. Perseguí yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Y como el sumo sacerdote también sabe, dice Pablo, él es testigo. Y todos los líderes, los ancianos, de quienes también me dieron cartas para los hermanos, para que aún fuera a Damasco a traer preso hasta Jerusalén a los que estuviesen allí, para que fueran castigados. Sigue Pablo relatando su conversión en Hechos 9. Pero aconteció que yendo yo al llegar a Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y perdón, no Hechos 9, pero sigo leyendo en Hechos 21, 39, estoy ahorita en el 6. Yo al llegar a Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate, y ojalá que estés leyendo conmigo para llevar el hilo de esta historia. Levántate y ve a Damasco, y ahí se te va a decir todo lo que está ordenado que tú hagas. Y como yo no veía, versículo 11, a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, y escucha, pon atención, hemos leído cientos de veces esta parte, pero mira las implicaciones que vamos a aprender hoy. Un varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que vivían ahí, que allí moraban. Vino a mí, versículo 13, se acercó, me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres. Otra vez. Y vamos a hacer énfasis más adelante las implicaciones que tienen estas palabras. El hecho que sea Ananías, el hecho que tenga buen testimonio, y el hecho que unan
Y yo no sé si ya puedes empezar a ver el lazo que están haciendo aquí, el lazo que la palabra y las palabras de Pablo está haciendo. Pero él dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que vistes y de lo que oíste. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. Y una nota especial es de que en la Biblia no hay tiempo para esperar acerca del bautismo. Hermano, si tú no te has bautizado, yo quiero decirte, hazlo lo más pronto posible. Hay muchos ejemplos bellos en Facebook de bautismos aún con coronavirus. Y tal vez le echan un poquito de alcohol al agua para que se limpie bien. Y eso no afecta en nada. Pero lo que quiero decirte es de que este ejemplo nos muestra que Pablo es la única persona que espera 3 días para bautizarse. En el libro de los Hechos y en toda la Biblia, todas las personas creyendo se bautizaban. Creyendo en Jesús se bautizaban. Oh, hermano, pero es que yo no estoy listo, no estoy preparado. Bueno, ¿cuándo lo vas a estar? ¿En un año, en 10, en 20, en 100? Nunca lo vamos a estar. El bautismo, amados hermanos, se obedece y después se entiende. Otra vez, el bautismo, para entenderlo, tienes que obedecerlo. Cuando tú lo hagas, entonces vas a entender. Así que quiero animarte, si tú no te has bautizado y estás esperando a hacerlo, hazlo lo más pronto posible. Pablo esperó 3 días y porque estaba ciego. Después todos los creyentes, todos en el libro de los Hechos, creyendo se bautizaban. Pablo está hablando aquí en idioma hebreo, probablemente arameo, y ellos se callan. Porque él no es quien ellos pensaban que era. Él se dirige a ellos y de una forma muy cordial les dice padres y hermanos. Y Pablo les empieza a decir lo que él era antes. Entonces él dice, sabes, él le dice al procónsul, yo no soy el egipcio que están buscando. Y yo no soy tampoco un forastero que está violando la ley en el templo. Un judío de Tarso, que no es una ciudad común, dice Pablo. Y él lo enfatiza en la Biblia, no sé si pusiste atención. Él dice, soy de Tarso de Cilicia y no es una ciudad cualquiera. Tarso fue Tarso fue la primera ciudad de Cilicia, una ciudad conocida por su riqueza e intelectualidad. Una de las grandes ciudades universitarias de Roma. Cuando leía esto, y lo hemos mencionado en otros videos anteriores, cuando pienso en la ciudad de Tarso, después de leer lo que representaba y la intelectualidad que tenía, y había muchas escuelas de estudio y análisis, pienso en tal vez aquí en Massachusetts, por ejemplo, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos, ahí es donde están 3 de las grandes universidades conocidas, Harvard, Yale, el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y está todo junto en ese lugar. Entonces es una ciudad muy intelectual, donde hay mucho conocimiento, y algo así era Tarso. Interesante, ¿verdad? Entonces Pablo dice, yo soy de ahí, yo crecí ahí, y dice, también dice Pablo, fui criado en Jerusalén. Yo soy uno de ustedes, y él está ahorita en Jerusalén. Pero también fui entrenado, fui capacitado por uno de los mejores, Gamaliel. Gamaliel era un fariseo de la clase más alta. Gamaliel escribió unos comentarios que aún hoy en día, si tú investigas un poquito más historia hebrea, son de influencia y de estudio y de análisis. Y Pablo aprendió, y en otro versículo dice que a los pies de este hombre. Y Pablo dice, yo obedecí estrictamente la ley, estrictamente. Fui celoso por Dios y por nuestra fe judía. Entonces Pablo les está diciendo, esto es lo que yo era. Esto es quien era, hermanos, no me confundan. Yo no soy un nuevo, no soy un neófito, no soy un forastero. Y no creo que Pablo está creyéndose o sintiéndose más que ellos. Pero él quería hacerles ver. Él quería en alguna forma hacerles saber que él era uno de ellos. Pero luego le dice, esto es lo que yo hacía. Esto fue mi entrenamiento. Ahora esto es lo que yo hacía. Y sigue él narrando en Hechos 22, del 4 al 5. Perseguía yo en este camino hasta matar, hasta la muerte. Prendiendo y entregando en cárceles a hombres, a mujeres. Como el sumo sacerdote me es testigo, lo volvemos a leer. Y todos los líderes
me daban cartas para que fuera a agarrar a cristianos. Y aún los perseguía hasta Damasco para traerlos presos de regreso a Jerusalén, a los que estuviesen allí para que fueran castigados. Era tan celoso, era tan estricto, que quería que los cristianos fueran castigados, encarcelados y asesinados. Damasco estaba a 200 millas de distancia de donde él estaba. Imagínate, pero él estaba tan celoso, tan abrumado por la ley hebraica, por la ley judía, que él andaba persiguiendo, y ahí es donde Jesús, ahí es donde él encuentra a Jesús. Entonces Pablo dice, así es como Cristo me cambió. Y entonces Pablo les empieza a mostrar quién era él ahora en Jesucristo. Él les habló cómo él había sido entrenado. Él les habló lo que hacía. Pero ahora les empieza a narrar quién era él en Cristo. Por eso el tema de hoy es ¿quién eres tú? Pero aconteció que yendo, y lo leímos y lo voy a leer otra vez, a Damasco, como a mediodía, de repente me rodea mucha luz. Cabo al suelo, dice el versículo 7, oigo una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él perseguía a cristianos, pero cuando persigue cristianos, realmente estaba persiguiendo a Cristo. Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y sabes, solamente para añadir eso, hermano, si tú crees en Cristo y alguna vez has sido objeto de burla, objeto de persecución, yo quiero decirte, Cristo está contigo. Y Jesús no le dice aquí a Pablo, ¿por qué estás persiguiendo a mis hijos? ¿Por qué estás persiguiendo cristianos? Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Porque la Biblia dice que cuando alguien le hace algo a alguno de los más pequeñitos, realmente se lo está haciendo a Jesús. Hermano y hermana, no tenemos que tener pena de aquellos que se burlan, que se ríen, de aquellos que nos desean mal. Cristo, amados hermanos, está por nosotros. Cristo nos protege. Y cuando alguien nos hace algo, se lo está haciendo a Cristo. Se lo está haciendo a Jesús. Pablo responde en el versículo 8, ¿quién eres? Y él le dice, yo soy Jesús de Nazaret. Él se identifica a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la luz. Había testigos que hablaba conmigo. Y dije, ¿quién eres, Señor? Él me dijo, levántate y ve a Damasco y ahí se te va a decir todo lo ordenado que tú hagas. Amados hermanos, una gran luz brilla al mediodía, tan brillante que ciega a Pablo. Jesús habla y le dice, ve a Damasco. Pablo le dice que Pablo les dice a la turba que Ananías comparte todo lo que Jesús compartió con él acerca de Pablo. Pablo recupera la vista, los pecados le son perdonados, él se bautiza y se le da su asignación. Algo muy interesante, nuevamente, regreso al versículo 14. Y él le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca. El término Dios de nuestros padres es el mismo, está haciendo una relación completa en el Dios que dirigió a Moisés. En el Dios del Antiguo Testamento. Ese mismo Dios es ahora el Dios que está dirigiendo a Pablo. Y Pablo está aquí conectando la profecía de la fe judía al Mesías prometido, a Jesús. Ananías en el versículo 12 le dice el versículo 12 respecto a Ananías, dice que él era un hombre que guardaba la ley, que era un hombre que tenía un buen nombre, o sea, buen testimonio sobre todo, o sea, era una persona conocida, Ananías. El hecho que Jesús mandara a Pablo con Ananías, una cosa. El hecho que Ananías dijera estas cosas de Pablo, dos. Y el hecho que Pablo ahora confirmara y dijera públicamente estas cosas, tercer aspecto. Unen bella e increíblemente la historia antiguo testamentaria con la nuevo testamentaria. Pablo magistralmente está uniendo en el versículo 14 al Dios que los judíos pensaban que solo se había quedado en el Pentateuco, en la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia y en los escritos y en los salmos y en los profetas, que era como la Biblia se dividía antiguamente. La palabra Biblia significa grupo de libros, ¿verdad? Unión o biblioteca, ¿verdad? 66 libros, pero en el Antiguo Testamento no se conocía como Biblia, se le conocía como la Torá,
los salmos y los profetas, ¿verdad? Y esas eran las tres grandes divisiones de la Biblia antiguo testamentaria. Entonces, aquí si tú ves la belleza de esta unidad, a través de la voz de un testigo conocido y de buena reputación, Ananías, se le dice, y Ananías le dice, vas a contarle a todos lo que tú acabas de ver y acabas de oír. O sea, lo que Jesús te ha dicho. Mira, un judío, seguidor de la ley, le está diciendo a Pablo, Pablo, ahora tú eres encargado de contarle a todos que has visto a Jesús, que has visto al Mesías. Y Pablo le está diciendo ahora a esta multitud, yo vivía como un judío piadoso. Esto debe de tener sentido para ti, hermano judío, que me ves. Pablo les está diciendo, porque el Mesías que esperábamos ha venido. Ananías le dice, para que veas al justo y escuches su voz de su boca. Y esta es una descripción profética de Jesús, no meramente se dice solamente porque sí. Por ejemplo, en Isaías 53, de los versículos 5 al 6, y si no puedes buscarlo, después puedes regresar el video. Isaías 53, 5 al 6 y 11 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, dice el versículo 6 de Isaías 53. Como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. En Hechos 3, 14 y 7:52 también dice, en Hechos 3, 14, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Hechos 7:52, ¿a cuál de los profetas nos persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados. Wow. Haber sido entregadores y matadores. Estos, amados hermanos, esta profecía de Isaías y estos versículos de Hechos unen lo que Ananías le está diciendo a Pablo. Y lo que le está diciendo en otras palabras es que el mismo Jesucristo es ese Mesías que Isaías nos dijo que iba a morir. Ese justo. Que en el libro de los Hechos los apóstoles también lo confirman. Y Pablo le está diciendo, hermanos, dense cuenta. Este justo es Jesús. Al igual que Pedro y Esteban, Pablo ahora está usando la Biblia, el Antiguo Testamento, está usando lenguaje profético para basar bellamente lo que él les quería decir, lo que él les decía, para ayudarles a darse cuenta de la identidad errónea que tenían ellos de Jesús. Pensaban que Jesús era un loco, pensaban que Jesús era un maestro que había sido crucificado hace algunos años. Pablo realmente quiere que vean quién era el Mesías. Pablo comparte su historia de salvación, su testimonio, un judío antiguo, un cazador de cristianos. Pero Jesús me salvó y me envió a los gentiles. Pablo dice, yo conocí al Mesías, yo conocí al justo, yo le vi y le escuché. Y dice Pablo ahora, así también Él me envió. Así ahora Cristo me envía. Y ese es nuestro punto 3. El primer punto era cómo yo era antes, lo que yo hacía, ¿verdad? El primer punto era esto es lo que yo era. Después Pablo dice esto es lo que yo hice, segundo punto. Y ahora Pablo nos dice esto es ahora lo que yo soy. Esto es ahora para lo que Cristo me envió. Pablo comparte que cuando subimos a Jerusalén vio a Jesús. Y que no solo lo vio, sino que le dio instrucciones y lo envió. Y a Ananías, este hombre de la ley de buen testimonio, confirma lo que iba a pasar. Y me aconteció, ahora Hechos 22, 17, 21 dice, y aconteció que vuelto a Jerusalén, orando en el templo, me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí.
Versículo 19, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Como que Jesús advirtiera a Pablo. Pero yo no sé si tú puedes darte cuenta en las respuestas de Pablo, cómo está un pesar y un remordimiento de lo que había hecho. Y es casi como si Pablo dijera, Jesús, pero ellos saben quién yo soy y lo que he hecho. Y tal vez ellos crean mi historia, porque realmente yo era uno de ellos. Pero Jesús dice, no, te envío lejos. Y un día vas a contar esta historia, pero no hoy. Cuando Jesús envía a Pablo, él se convierte en un apóstol. Él fue enviado a una misión. Y al igual que los otros discípulos, por Jesús mismo. Porque uno de los requisitos para ser un apóstol bíblico era que Jesús, era ver a Jesús, era haber estado con Jesús. La palabra apóstol es una palabra que significa una persona enviada. En el término actual, una persona que tiene una mentalidad amplia, una persona, algunos términos, sodal y modal. Y un apóstol, en nuestro contexto moderno, actual, es una persona, amado hermano, que dentro de la iglesia tiene una visión global. Muchas veces pastores no entienden a las personas. Y el libro de Efesios nos habla que son dados apóstoles para la obra del ministerio. Y son personas que tienen una visión global, que siempre están pensando afuera en misiones. Y muchas veces pastores malentienden o no entienden que estos hermanos están, esa es su capacidad. Y ellos están pensando en afuera. Y ellos dicen, no, enfócate aquí en la iglesia. Y él dice, no, hermano, pero es que ir a alcanzar al perdido. Hay que ir a otro país. Y él dice, no, pero aquí estás en la iglesia. Y a veces hay conflictos por eso. En el sentido bíblico del apóstol Pablo, para ser un apóstol tenías que haber visto a Jesús. Durante el resto de la vida de Pablo, él comparte esta historia de quién él era, de lo que había hecho y cómo había cambiado y cómo Jesús lo había enviado en una misión de hacer discípulos tal y como lo había hecho. Tal y como esa misión también la tenemos nosotros. Esta multitud hambrienta por la muerte de Pablo realmente no lo conocía. Si tú lees el contexto, unos judíos dicen, hey, este es el que anda pervirtiendo la ley. Pero estos judíos no conocían quién era Pablo realmente y no conocían realmente a Jesús. Y sabes, nuestro mundo también ha confundido la identidad de Jesús. El mundo hoy en día realmente no conoce a Jesús. ¿Conocen las personas en tu vida tu verdadera identidad? Cuando pensaba en este juego de palabras, pensaba en alguien famoso y conocido, como por ejemplo Superman, que tiene dos identidades, o cualquier otro héroe, ¿verdad? Que es tan de moda ahorita, ¿verdad? Que tiene una vida normal, se viste, se pone lentes, trabaja, pero después se cambia y tiene otra identidad completamente diferente. Pero realmente esa segunda identidad es quien él es realmente. Y uso esta analogía para que tal vez tú me puedas entender. O sea, tratando de usar un lenguaje actual, tratando de usar un ejemplo de nuestro tiempo, para que tú y yo podamos entender esto. Amados hermanos, realmente como seres humanos pensamos que cuando venimos a Cristo esa es una identidad, para algunos es una identidad escondida, para algunos es una identidad de domingos. Hoy en día con la pandemia ha sido fantástico para algunos. Hemos visto en miles de iglesias en Estados Unidos y en el mundo que ha sucedido dos cosas. Los verdaderos cristianos se han agarrado más de Cristo y los que estaban a medias se han enfriado mucho más. Y ha sido un objeto de fiesta el que ya no tengamos que ir a la iglesia. Y al principio alguno que otro miraba transmisiones como estas en la tele. Pero ya después
dicen como dice Malaquías al final, qué fastidio es esto, ya, ¿verdad? Ya ni quiero verlo, veo un poco, nada más. Y amados hermanos, muchas veces como creyentes pensamos que somos humanos, nos excusamos con eso, es que soy humano, tengo defectos. Y vemos nuestra identidad cristiana como una identidad oscura, como algo que solo hacemos los domingos o los miércoles o que de repente cuando nos juntamos con otros cristianos, pero después durante la semana y en nuestra vida normal somos personas totalmente diferentes. ¿Saben las personas realmente que tu verdadera identidad está en Cristo? ¿Eres tú un verdadero seguidor de Cristo? Es apropiado para este mensaje que el reconocer y el ver esta historia, porque nos anima a decirle al mundo quiénes somos. Para compartir nuestra historia, tenemos que decirles quiénes éramos, lo que hacíamos antes, cómo Cristo nos cambió y cómo ahora Él nos ha dado un mensaje, una misión. Muchas personas cuando comparten su testimonio dicen, no, pues ahora Dios me ha salvado y yo ahora les sirvo. Pero, ¿sabes, amado hermano? Me parece fantástico que Pablo es específico. Y tú y yo debiéramos ser específicos en saber para qué Dios nos ha enviado. Yo quiero preguntarte, ¿está tu identidad en Cristo? Y si eso es así, ¿para qué Dios te ha salvado? Si tú todavía no sabes eso, amado hermano, tú necesitas hablar con el pastor, buscar, porque hasta que tú no cumplas el propósito real de tu vida. Hay muchas cosas que podemos hacer como creyentes. Podemos servir en el templo, podemos hacer un montón de generalidades, pero hay cosas específicas, especiales, reales que solamente tú, hermano, hermana, puedes hacer y que nadie más va a hacer. Déjame decirte, hay personas que solamente tú están esperando por ti para que les hables de Cristo. Familiares, amigos, en tu círculo de influencia, que Dios quiere usarte a ti, que no va a ir el pastor, porque no les conoce tal vez, o porque no van a aceptar su mensaje. Pero hay cosas específicas que Dios quiere que tú hagas. Y hasta que tú no las hagas, tú no vas a realizarte completamente como un creyente. No somos responsables del resultado de compartir nuestra fe y contar nuestra historia. Los resultados dependen del Señor. Pero ¿sabes de qué sí somos responsables? De compartir la fe. Estamos llamados a ir. Estamos llamados a cumplir el propósito por el cual Dios nos salvó. Este momento fue una oportunidad increíble para compartir la historia de Pablo sobre la gracia y el amor de Dios. Él entró a Jerusalén sabiendo lo que él esperaba. Y amados hermanos, este fue su momento. Su sufrimiento valió la oportunidad de compartir su historia y contarle a la gente lo increíble que es la gracia de Dios. Lo increíble que es conocer a Jesús. Cuando conoces realmente a Jesús, tu vida cambia. No hay, amados hermanos, decía un pastor, uno de mis héroes, David Ormachea, hace muchos años, bueno, hace pocos años realmente, pero cuando yo estaba empezando a predicar, me gustaba oír muchas predicaciones de David Ormachea. Y una vez él decía, no hay campos grises en la vida cristiana. O sea, es negro, o estás en el campo negro, o estás en el campo blanco. No hay grises con Cristo. No porque alguien nos obligue, no porque alguien nos force. Pablo tenía una educación universitaria excelente, tenía influencia, él se codeaba con los líderes del fariseísmo. Pablo podría haber sido una persona de dinero con influencia y llevarse una vida suave. Pero cuando él conoció a Cristo, su vida cambió radicalmente. Y él no pudo hacer nada por eso. Cuando tú conozcas a Cristo de verdad, tu vida va a cambiar radicalmente. El sufrimiento que él estaba llevando valió la pena para poder compartir su historia. ¿Cuándo fue la última vez que tú contaste tu historia a alguien? Incluso si a veces sufrimos miedo, nervios, que no es un verdadero sufrimiento. Incluso si es difícil, yo quiero decirte, va a valer la pena. ¿Quién eres tú, amado hermano, amigo,
que nos estás viendo hoy, ¿conoces tú al justo que fue profetizado que fue anunciado por el profeta Isaías 400 años antes de que Jesús viniera? Si tú conoces a Cristo, o si tú vas a alguna iglesia, ¿es esa tu verdadera identidad? ¿O eres como un tipo Superman que te cambias los domingos para mostrar para tratar de salvar a otros, y después durante la semana te cambias y te vistes el traje de yo no soy cristiano, el traje de yo soy un ser humano normal? Una vez un amigo decía, no debemos de ser cristianos no debemos ser cristianos secretos, no debemos ser cristianos de la unidad secreta. ¿Cómo es eso?, decía alguien. Porque un cristiano detective, no debemos ser cristianos detectives, decía. ¿Y cómo es un cristiano detective? Que nadie sabe que él es cristiano. Amado hermano, ¿está tu identidad en Cristo? ¿O está tu identidad en las personas? ¿O en un vicio? ¿O en un placer? Amado hermano, cuando tú conoces a Cristo, tu vida cambia. Tú tienes propósito. Y tú cuentas tu historia a otras personas. Quítale todas las palabras religiosas. Es tu historia nada más. Es la historia de cómo conociste, cómo eras antes, cómo conociste a Cristo y qué es ahora tu misión específica. Añádele eso, tu misión específica en la vida. Quitemos a un lado las generalidades. Dejemos de decir, no, pues Dios me ha salvado para que yo le sirva, para que esté tranquilo, para que ya no tenga miedo, para que sea feliz. Eso no es malo. Pero Cristo te ha salvado para mucho más. He aquí yo he venido para daros vida, y vida abundante. Y una vida abundante comienza cuando uno cumple sus propósitos específicos. Pablo ante esta multitud cuenta esta historia. ¿Quién eres tú? El tema de hoy es ¿quién eres tú? ¿La gente realmente sabe quién eres? ¿O para ti, o eres un cristiano desconocido? ¿O eres una persona con una doble identidad? Amado hermano, nadie puede vivir feliz de esa forma. La Biblia nos dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cristo quiere salvarte. Si tú no le conoces de verdad, si tú hoy escuchando estas palabras, tú dices, hermano, la verdad es de que yo, dándome cuenta, pensando que yo tenía dos identidades, realmente no tengo nada y realmente Cristo no vive en mi corazón. Si yo muriera hoy, tengo mucho miedo. Tengo miedo del coronavirus, tengo miedo de lo que va a pasar en el futuro. No duermo, no estoy tranquilo. Tengo miedo del mañana. Me recuerdo un bello himno que dice, porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. Amado hermano, una persona con Cristo está tranquilo porque el futuro es de Él. Aunque todo parezca contrario. Muchas historias en la Biblia nos muestran que podemos confiar en Él. A veces porque no leemos nuestra Biblia. Ejemplos como el de José, Job, Abraham, Moisés nos muestran que aún en medio de problemas y circunstancias y personas adversas, Él tiene control del futuro. Si tú, amado hermano, tienes miedo del mañana, tienes miedo del futuro, tú necesitas a Cristo hoy. ¿Por qué no oras conmigo y le pides a Jesús que venga a vivir a tu vida y a tu corazón? Y repites estas palabras: Padre, yo te doy gracias por este mensaje y el ejemplo tan bello de Pablo. Y en este momento yo te pido perdón por mis pecados. Y yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y yo te pido que tú vengas a vivir en mi vida, que tomes control de ella. Señor, yo te entrego mis miedos, mis ansiedades, mi falta de fe. Y hoy, Padre, comienzo a confiar en ti, sabiendo que tú tienes control de mi mañana.
Gracias, Jesús, por tu salvación. Gracias por amarme. En el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, esta oración en sí no va a hacer nada si tú no empiezas a crecer y a aprender en él. Amado hermano, si tú no empiezas a ahondar en la palabra, entonces eso no viene natural en un ser humano. Necesitas de una iglesia, necesitas de amigos, hermanos que conozcan y que te enseñen. Busca una iglesia. Y si tú necesitas más información, envíanos un correo a nuestra dirección. Búscanos en internet, www.misioneshispanas.com. En Facebook, Iglesia South City. En YouTube, Elvis García. Y tú no tienes que seguir estando solo. Donde sea que tú nos veas, podemos ayudarte y orar por ti. Gracias por acompañarnos. Dios te bendiga.